Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar junto a ustedes en este tercer domingo de Adviento, 11 de diciembre. Y por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Delante de Dios pidamos perdón por nuestra falta de esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de confianza en ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de horizonte, de ver más allá de las cosas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad, con la alegría de nuestras ofrendas y como esperando esa plenitud por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. El profeta Isaías alimenta la alegría y la esperanza del pueblo, anunciando las obras del Mesías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Ven, Señor, a salvarnos. Segunda lectura. El apóstol Santiago nos exhorta a animarnos y tener paciencia, porque la venida del Señor está próxima.
hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de la paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Mateo. Jesús confirma que Él es el anunciado por los profetas, describiendo las obras de misericordia que realiza. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que se visten con lujo habitan en palacios. ¿Y a qué fueron pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se los aseguro. Y a uno que todavía es más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y escuchamos siempre lenguaje y mensaje, ¿no es cierto? El profeta Isaías, que habla de una esperanza. En realidad el profeta Isaías lo está hablando del Mesías. Pero es cierto que presenta un Mesías distinto al que tenían en la imagen popular de lo que era el Mesías. Por eso Jesús tantas veces no quiere que le digan Mesías. No quiere que le digan. ¿Por qué? Porque él sabe que no es como se lo imagina la gente el Mesías. Pero sí, como el profeta Isaías anuncia, los ciegos ven, los cojos caminan, la lengua del mudo cantará, volverá a la casa los rescatados del Señor. O sea, anuncia el tiempo mesiánico, los signos del reino. Y acá me parece que está la clave. Lo que anuncia el profeta Isaías son los signos del reino, o sea, la presencia
del reino de Dios, del reino de los cielos, que en realidad no es más ni menos que la misión de Jesús. La misión de Jesús, yo lo he dicho muchas veces, no es morir en la cruz. Nadie viene para morirse. La misión de Jesús es el reino de justicia, de verdad, donde los ciegos ven, los sordos oyen, donde se proclama la buena noticia a los pobres. Y es por eso que vemos después en el Evangelio, o sea, muchos siglos después del profeta Isaías, que es comprensible la duda que Juan el Bautista tiene acerca de Jesús. ¿Por qué la duda? ¿Por qué? No nos olvidemos que Juan conocía a Jesús. Más, Jesús fue discípulo de Juan cuando se fue a bautizar con Juan, y que después, en la otra parte del Evangelio, hace referencia. ¿Qué fueron a ver al desierto? Un hombre que vestía bien, un hombre que... ¿Qué fueron a ver él? Porque multitudes fueron a ver a Juan. ¿Por qué? Para que los bautice, que era la primera vez que se hacía ese signo. Porque anunciaba, el reino ya está cerca. El reino ya está cerca. Pero cuando venga el Mesías, vendrá, haré el bautismo del agua y del fuego. No solo separará del trigo la paja, guardará el trigo en el granero y la paja la va a quemar. O sea, lo que no sirve, lo que no dio fruto, se quema. Como una cosa, yo diría, como otros profetas que hablan de la venida como un momento terrible, un momento sorprendente, que en realidad era la imagen que todos tenían del Mesías. Y entonces es cierto que Juan, cuando en la cárcel se entera de lo que está haciendo Jesús, que además lo conocía, se queda como desconcertado. ¿Es él el Mesías o es otro? Entonces manda a 2 discípulos, dice, desde la cárcel, a ver, es este. A veces algunos lo ponen y lo proponen, que está puesto acá en el Evangelio, como para ver y valorar que el mismo Juan tomó conciencia de quién era Jesús. Porque al principio lo conocía él, pero después, desde la cárcel, él se cuestiona. Pero en realidad es un cuestionamiento válido, porque, insisto, Juan anunciaba la venida, la inminencia del reino. Ya estaba cerca, ya en los caminos, dice Juan. Pero cuando venga el Mesías, como que va a hacer justicia. Fíjense que la venida del Mesías siempre quería decir cosas terribles, tremendas, o como los apóstoles, que eran mucho más. ¿Qué pensaban que era el Mesías? Un Mesías político, iba a ser un rey de poder que nos iba a liberar del Imperio Romano. Por eso Pedro saca la espada cuando lo van a detener a Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Porque él quería que era un reino de poder político, de vamos a reinar, pero cortándole la cabeza al otro, o sea, el modo humano del reino. Y Jesús no muestra ese modo humano. Por eso, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Juan, desde la cárcel te pregunta, ¿sos vos el Mesías o tenemos que esperar a otro? Es otra. Y entonces él no le dice ni sí, ni no, ni esto, ni lo otro, no se justifica. No. ¿Qué es lo que le dice? Miren, cuenten a Juan lo que está pasando. Los ciegos ven, los paralíticos caminan y se anuncia el reino a los pobres. O sea, le está diciendo, no recuerdes tanto a otros profetas, Oseas o otros profetas. Recordate de Isaías. Porque esas partes de Isaías, que todo el siervo sufriente, como que estaban en un rincón. No, recordate esas partes. ¿Por qué? Porque el Mesías y el modo del reino de los cielos es distinto a como lo piensan las personas y como lo pensaban mucho más en la época de Jesús, sus contemporáneos. Fíjense que entonces acá propone que el anuncio de Juan también, Jesús cuando empieza a predicar dice el reino ya está cerca, pero él dice un poco más, el reino ya está con ustedes, ya está, o sea no hay que esperar más. ¿Pero por qué?
porque los ciegos ven, los paralíticos caminan. O sea, el bien y la bondad se están plantando en el pueblo. Se anuncia la buena noticia a los pobres. O sea, desde abajo, Dios está mostrando cómo se cambia el mundo. Que no es el modo humano, otra vez. Yo lo marco siempre, porque estamos en un tiempo de Adviento y uno dice, ¿cómo? El protagonista ahora es Juan, que Juan, digamos, era cuando ya era grande, lo mismo que Jesús era grande. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? No, es que el tema está centrado en la esperanza de Juan, en la esperanza de Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Eso que vos esperás, ya está. Los pobres ven, los ciegos los cojos caminan, se anuncia la buena noticia a los pobres. Y entonces uno dice, no explica, pero sí muestra a Jesús que el reino ya está, porque lo había anunciado el profeta Isaías. El reino ya está, ya comenzó. Y después hace toda esta comparación de quién era Juan, ¿no? Que fueron a ver al desierto. ¿Por qué? Porque Juan provocó una convocatoria popular muy grande, ¿no? Multitudes iban a escuchar. ¿Por qué? Porque anunciaba la inminencia del reino. Pero insisto, después ¿qué hacen con Juan? Lo que siempre hacen con los profetas, con los que dicen la verdad, los que no se callan frente a la mentira, el engaño, la codicia y el mal. Lo matan. Después de la cárcel sabemos qué pasa. Lo matan, como a tantos profetas que siguen estando, Monseñor Romero, y tantos miles de hombres y mujeres que por decir la verdad los matan. ¿Me explico? Sin embargo, y que el primero también que mata para nosotros es Jesús también, ¿no? En la cruz. Pero ¿qué entonces, digo, esto qué es lo que me aclara como mensaje? Porque todo esto fue el lenguaje de hace 2000 años atrás. Pero ¿qué me deja como mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Y acá yo siempre me detengo. No voy a estar esperando al niño Jesús que nació hace 2023 años. Por eso estamos en el año 2023. Ya Jesús nació, murió y resucitó. Y después me pueden decir todo lo que suelen decir, que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. Está bien, ¿no? Pero es algo más. Es lo que vino a anunciar Jesús. El reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué es lo que tengo que esperar entonces? Algunos dicen, no, la segunda venida, como si fuera el fin del mundo. No, porque además sabemos que esa segunda venida es mi muerte. O sea, cuando yo me muera, voy a ver a Jesús. No se tienen por qué morir los demás. ¿No es cierto? Y en la historia del mundo, los 2023 años que nació Jesús, en millones de años que tiene el universo, es apenas un suspiro. O sea, podemos decir, estamos en el fin del principio, recién estamos empezando. Pero entonces, ¿qué esperamos? Y uno dice, ¿morirse en la segunda venida? No, porque si no sería deprimente. ¿Qué es lo que esperamos? El reino de los cielos. Ese reino. ¿Qué es lo que tenemos que construir? El reino de justicia, de verdad, de solidaridad, de amor. Eso es lo que nos pide. ¿Confiamos en eso? Entonces este tipo de viento sí que me cuestiona. Yo sigo confiando en el triunfo de la ternura sobre el mal del mundo. Sobre todas las guerras, las bombas, las balas, las codicias, los mercados. ¿Sigo confiando o no? ¿Y por qué? Porque si yo hago un paralelo con lo que le pasó a Jesús cuando nació, no fue bueno. A Jesús, a José y María la rechazaron. Lo dejaron tirarte entre animales y después tuvo que huir porque lo venían a matar. O sea, nada que no siga sucediendo hace 2023 años. Con los miles de millones de migrantes acá, latinoamericanos, africanos, sigue sucediendo el emigrar para mantener la vida. Sigue sucediendo los Herodes de hoy, los Pilatos de hoy, que mandan matar, no le importa que sean los inocentes, que se mueran. Que no le importa la guerra. O sea, pongámosle el nombre del personaje que querramos, pero de hecho en el mundo falta mucho por andar.
¿Para qué? Para que el reino se haga presente. Ahora bien, falta mucho por andar, no quiere decir que no lo tengamos que construir. No quiere decir que nuestra esperanza va a estar o nos vamos a deprimir por las guerras, las bombas, las balas y las codicias humanas. Porque eso hace 2023 años estaba de otro modo, sin cibernética, sin misiles, pero estaba igual. Las masacres de Belén, de los niños inocentes, son las masacres que siguen haciendo con millones de niños que mueren de hambre, pudiéndole dar de comer. Pero los mercados no quieren. Entonces matan de hambre a millones y hay otros que amontonan millones. Y que no le importa hacer guerra, porque hay plata para las bombas, los misiles, los tanques, pero para crear fuentes de trabajo no hay plata. Para eso no hay plata, para eso no te regalan millones y millones de dólares. La guerra de Ucrania es un claro testimonio, y que yo ya lo dije muchas veces. ¿Quién va a sufrir? Y los ucranianos y los rusos, los que van a la guerra, los que mueren. Ah, pero los otros meten armas y armas, millones y millones. ¿Por qué la mitad de esos millonadas no se le da a la gente pobre, a los que sufren? No, eso no es plata. Matan de hambre a la gente en el África o a nuestros pueblos que tienen que emigrar. ¿Por qué emigran de África y de Latinoamérica? Por necesidad, amigos, porque no tienen trabajo, porque quieren vivir, ¿sí o no? Y los matan de hambre. ¿Qué nos pasa a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes? Me vienen a pedir la bendición, Padre, me veo a los estados. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vivo o muero en el camino? A ver, ¿qué? ¿Y por qué van? Porque tienen esperanza, porque quieren vivir. Y esa es la esperanza que tenemos que tenemos que construir el reino. ¿Por qué? Porque en el fondo también tenemos que saber ver la historia de Dios, que no es la historia de los. Como le dijo Pilato, pero entonces soy rey, sí, pero mi reinado no es como el tuyo. Si fuera como el tuyo, vienen soldados, pero mi reino no es. En mi reino, el que muere es el rey, el que muere es el que entrega la vida. ¿Y por qué? Por amor, no por odio, no por venganza, no. Así no funciona el reino, no con muertes y con sangre, no, ese no es el reino. ¿Cómo es el reino? Donde los ciegos ven, los paralíticos caminan, se anuncia la buena noticia a los pobres, se alegra la vida del pueblo. Ese es el reino. Y eso es lo que yo tengo que construir, y eso es lo que yo tengo que tener, esa esperanza del triunfo de la ternura de Dios en esta Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad me mostró hace 2023 años que a pesar de los odios humanos, de las guerras, de la marginación, inclusive que le hicieron a José y María, a Jesús, sigue triunfando la ternura, sobre toda la sangre y el dolor de nuestro pueblo. Sigue triunfando la ternura. Se construye la historia del reino, yo diría, por debajo de la historia que se cree en los hombres. Y yo quiero dar un detalle que a mí me hace brillar, pero muchos no se dan cuenta. Pero yo, ¿por qué lo quiero decir? Ahora estamos todos con el mundial y que esto, pero yo le dije antes de que venga el mundial. ¿Qué es lo que le dije? Fíjense todos los equipos europeos y van a ver la cantidad de negritos que hay. Y uno dice, ¿de cuándo los alemanes son negros? ¿De cuándo los ingleses, los franceses son negros? Pero resulta que la mayoría son negros. ¿Por qué? Porque son inmigrantes de las colonias que matan de hambre en África. ¿Pero eso qué quiere decir? Que son más, que están haciendo la historia. Y lo digo y lo leo por nuestra historia latinoamericana. Acá trajeron a los africanos para esclavizarlos y que mueran, ¿sí o no? Hoy son parte de nuestro pueblo. ¿Cuánto negro hay acá en Latinoamérica? Y cuando lo que buscaban era que se mueran, esclavizarlos. Hoy son libres y viven en nuestro pueblo. Y está pasando lo mismo en Europa, eran todos blanquitos. Ahora no son todos blanquitos. Ahora son los negritos que van desde el África y que ellos quieren detener y matar
en el mar Mediterráneo, ¿o no? Como matar en el desierto de Sonora a nosotros los latinoamericanos. A ver, sin embargo, Dios escribe derecho el renglón, entonces Dios va haciendo la historia por abajo. ¿Cuántos millones de migrantes latinoamericanos hay en el norte? ¿Cuántos millones de africanos hay en Europa? ¿Y por qué? Porque Dios hace otra historia que la de los hombres. Los hombres hacen la historia de guerra, de muerte y de hambre. En cambio, Dios va haciendo la historia de vida, de solidaridad. Porque así como hay gente que se mete en el odio, en las guerras, hay gente que se solidariza y que da su vida por los inmigrantes, por los demás, los ayuda y viven. Me explico, muchos mueren, pero muchos viven también. Entonces, ven como, si uno lo sabe ver, es el triunfo de la ternura lo que estamos viendo. Y es cierto que este es el fin del principio, recién empezamos. Pero entonces la Navidad nos tiene que agarrar con esa alegría y con esa esperanza, decir, yo creo en el triunfo de la ternura. Creo en que se puede mejorar este mundo, en medio de todas las propagandas de muerte, de guerra y de hambre que haya. Creo en que con mis manos, con mis pies, conmigo, puedo hacer presente el reino de los cielos, dar la vista a los ciegos, escuchar a los sordos, caminar a los paralíticos. Puedo hacerlo, puedo anunciar esa buena noticia. ¿Para qué? Para que los pobres tengan vida, solidaridad de la buena noticia. Entonces, en realidad, vamos a pedirle en este tiempo de Adviento que mi esperanza crezca, para llegar a la Navidad con esa certeza de decir, Dios triunfa desde la ternura. Por más guerras y muerte que haya, Dios triunfa. Vamos a pedirle a Dios esa esperanza con nuestras intenciones. A cada petición vamos a responder, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, enviados al mundo para dar testimonio de la luz y la verdad, para que sepan mostrar el rostro amoroso del Padre en Cristo. A todos los que lo buscan, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los gobernantes y los encargados de llevar adelante el desarrollo de la sociedad, para que conduzcan a sus anhelos por los caminos de la justicia, la libertad y la paz, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los olvidados, para que por la fe reciban la esperanza y su corazón rebose de gozo al escuchar el mensaje del profeta Isaías. Se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festará con gozo y cantos de júbilo, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los secuestradores y los privados, por los secuestrados y los privados de la libertad, para que en este tiempo de Adviento puedan descubrir la esperanza de liberación que trae el niño Jesús, único Salvador de la humanidad, oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, para que nos preparemos con la oración y las obras de caridad, para contemplar las maravillas y prodigios que hace nuestro Salvador. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Oremos. Ven, Señor Jesús. Recibe, Señor, nuestras oraciones para que nos pueda crecer esa esperanza del triunfo de la ternura en la Navidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, se realice para que se cumpla el designio que encierra tu misterio, para que podamos crecer en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos y todas ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la vida eterna, para que cuando vengan esa plenitud podamos recibir los bienes prometidos ahora en vigilante espera. Confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano,
a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. Tengan paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digan a los débiles: ánimo, no teman. Miren a su Dios que viene a salvarlos. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos auxilios nos preparen, purificados del mal, para celebrar profundamente y con esperanza la fiesta de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.